tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Está el mundo, bueno, está la semana abriéndose paso casi a dentelladas en líneas generales y en todos los planos, incluido el económico. Ya saben que en Argentina han estado a esto, de ver cómo el peso se devaluaba de forma espectacular y especulativa, las dos cosas. Para evitarlo, Javier Milei ha prohibido que las transacciones, lo ha declarado como feriado o festivo allí, y ha aplicado una normativa que existe, no es que se la haya inventado, específica, que lo que hace es que todas las operaciones de cambio contra el peso tienen que ser aprobadas, es decir, en las que se mueve un excesivo dinero para deshacerse de una divisa comprando otra, en este caso deshacerse del peso, tienen que ser aprobadas. Es decir, si usted de repente quiere directamente ponerse a vender pesos para comprar dólares y hacerlo en cantidades ingentes, la operación seguramente va a ser rechazada. Se va a mirar cada operación, pero no solo contra el dólar, en líneas generales contra cualquiera. ¿Por qué se hace este tipo de cortapisas, de cortafuegos? Se suele utilizar para evitar que en determinados festivos y donde no hay una gran capacidad de maniobra, bueno, pues el peso pierda todavía más valor del que ya ha ido perdiendo a lo largo de estos tiempos. Como se sabe que Javier Milei va a devaluar el peso, que seguramente en el día de mañana Caputo, su ministro de Economía, diga y exponga una serie de medidas que hagan y provoquen la devaluación del peso, además forzada, como todo esto va a ocurrir, pero no se sabe el cuánto ni el cómo, para evitar un carácter especulativo y que en el día de hoy, al abrir ahora el mercado, empezasen a cargar a derribo contra el peso de manera especulativa y pudieran hundirse en ese apartado económico, lo que hace el gobierno de Javier Milei es frenar eso, porque además tiene un problema, y es que actualmente está peste todavía, es decir, quien pusiera a Alberto Fernández al frente del Banco Central de la República Argentina. Hasta mañana no cambia. Para evitar cualquier tipo de problemas, para evitar injerencias, para evitar sustos gravísimos, se pone esta medida que sirve de freno a esos grandes cambios de divisa para que nadie especule con hasta cuánto se va a devaluar y cómo, y que ya esté esta medida producida, se descuente cuando alguien quiera hacer algún tipo de movimiento. Insisto, interesantísima la jugada de Javier Milei, tratando de frenar, no es un corralito, ojo, esto que quede claro, no es que no se pueda sacar dinero y no es que no se pueda efectuar tipo de cambio. Si usted tiene esa necesidad, tiene que viajar, esto se produce y se hace. Simplemente que la operación se mira, no se hace automáticamente, se estudia todo la operación. Si usted tiene un proceso rápido, un tipo de cambio porque usted necesita viajar, esto se hace con bastante sencillez, con bastante agilidad. Pero si quieres mover grandes cantidades atacando al peso porque te estás deshaciendo de ello o porque estás incluso apostando contra la devaluación del propio peso, eso te lo van a evitar. Esa es la jugada, pero el dinero se mueve igual, se puede sacar igual y se puede cambiar igual, hasta un cierto límite. Insisto, no es un corralito, no hay un problema monetario en el sentido de que no puedas sacar o no puedas tener acceso a la divisa, al ahorro, no está pasando eso. Pero, ojo, porque esta medida, insisto, es una medida de protección, una especie de salvaguarda que se acaba de sacar a Milei de la manga, que existía ya, pero que evita que en el ínterin, mientras cambian de gobernador del Banco Central y mientras anuncia Caputo las medidas económicas, bueno, pues evita que haya problemas. Esto es uno de los asuntos del día. El otro, si me permiten, y en clave geopolítica, pasa por unas maniobras que China está realizando en el mar meridional, aguas en disputa, y que en realidad, bueno, se han producido ataques, es verdad, con una serie de cañones de agua, es decir, se ha hecho como una maniobra con fuego ficticio, pero enemigos reales, en tanto que a quienes estaba asaltando eso, o contra los que se estaban maniobrando por parte de los buques chinos, era contra buques filipinos reales, se estaba atacando directamente en esas maniobras, es verdad, insisto, no con armamento de fuego, pero no me dirán, el susto en Filipinas está siendo tremendo. Estados Unidos está en guardia y Anthony Blinken preparando rueda de prensa para esta tarde-noche. Lo que está ocurriendo en realidad es que el gobierno de Filipinas ya ha llamado a consultas al embajador de China y ahora se teme lo peor, porque las maniobras que se han producido allí, las maniobras que se vienen produciendo en general en los últimos meses en ese mar meridional, son las mayores que se ha visto por un solo ejército desde la Segunda Guerra Mundial. En este caso, insisto, movimientos que está realizando China. Esto es uno de los asuntos. El otro pasa por un Volodymyr Zelensky que hoy está llegando a Estados Unidos y que esta semana, bueno, mañana mismo, se va a dirigir por fin a unos y otros de bandos políticos en Estados Unidos intentando pedir dinero, que le desbloqueen el dinero. Hoy decía Dmytro Kuleba, su ministro de Exteriores, esto es llamativo,
que ya solo les queda saltar y bailar, porque están cumpliendo con todo y lo que les queda es saltar y bailar para poder entrar en la Unión Europea. Y que no saben exactamente qué quiere Estados Unidos, porque también han cumplido con todo para desbloquearle ayuda. No es ese el problema. Vamos a buscar el análisis enseguida, ya lo saben ustedes, pero el problema no pasa porque haya o porque no esté cumpliendo Zelensky con sus socios. El problema está en que tampoco tiene que cumplir gran cosa. Los socios le dan para que, en este caso, siga en guerra. ¿Procesos de paz? No hay a la vista. Se habla de una fórmula otra vez de la discusión de paz de Zelensky con los propios socios, entre los que quiere meter a algunos países latinoamericanos como Uruguay, se lo venían contando nuestros compañeros, pero es la fórmula de paz ucraniana, que pasa por terminamos la guerra, ganamos la guerra y hablamos de cómo vamos a reestructurarnos ahora. Eso está lejos de ser una negociación en la que uno se sienta con Rusia y evalúa este tipo de cuestiones. Si me permiten, enseguida vamos con más últimas horas, pero con todo esto ya sobre el tablero, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, y Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Buenísimas tardes a los dos, un gusto como siempre. Buenas tardes, ¿cómo está José? No sé si queréis comentar algo del asunto argentino, de este movimiento para evitar que el cambio se vaya a la nube y que se devalúe el peso, o si salto directamente a esas maniobras, las mayores, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial por parte de un solo país, en las que se ataca con cañones de agua. Dice alguien, bueno, no son misiles, ya bueno, estaría bueno, de otra manera estarías volando los barcos directamente, ¿no? No sé cómo veis vosotros estas cuestiones, no sé si queréis tocar el tema argentino, saltamos directamente al asunto más meridional. Bueno, sobre el tema de Argentina se puede comentar simplemente que estas medidas parecen absolutamente lógicas teniendo en cuenta el contexto. Claro, lo que pasa es que si lo vemos en conjunto, claro, tendríamos que pensar que en buena parte no es solo consecuencia de lo que va, de movimientos que se van a realizar a partir de ahora, sino también de las declaraciones que ha hecho el propio Milei, ¿no? Que han premeditadamente, probablemente, pero igual sin medir todas las consecuencias, pues ha asustado a todo el mundo, ¿no? Entonces, dentro de esas declaraciones deberían, en principio, de haber procesado los tiempos correctamente, haberse producido al día siguiente de haber adoptado las medidas precautorias, no al día anterior. Pero bueno, hay que situarlo en ese contexto de absoluta incertidumbre en el que se está moviendo en este momento la política y la economía argentinas, ¿no? Emiliano, sobre Argentina, no sé si algún apunte. Sí, como menciona Adrián, forma parte, digamos, de intentos de mantener el peso, aunque en el fondo la mayor parte de ciudadanos argentinos procuran tener dólares con esos famosos cambios que hay hasta 10 cambios posibles y sobre todo ya anticipando un poco su política de ahorrar 20.000 millones, reducir de 19 ministerios a 8, que ya veremos si eso va a producir eficiencia en la toma de decisiones, habida dado cuenta que hay ministerios súper gigantes y difícil de manejar, y luego pues la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con China desde el punto de vista de los prestamistas. Entonces, bueno, parece que Wall Street está mirando con buenos ojos estas primeras medidas o las propuestas que tiene planteado Milei ejecutar a lo largo de su mandato, aunque todo el tema de la dolarización dudo mucho que se consiga, sino al final de su mandato. Y bueno, pues tratar un poco de estabilizar la economía, pero con medidas draconianas que los primeros que lo van a sentir son los argentinos. Entonces, bueno, dicen que van a implementar el modelo chileno de privatización de todas las obras públicas y ya veremos cómo he recibido eso por los inversores internacionales, especialmente China, con la que sus declaraciones no han sido muy positivas, pero que ya está presente tanto en infraestructuras como en el sector minero energético en Argentina. Ya que me mete a China, y antes de irnos al mar meridional, estaba intentando preservar China el acuerdo que tiene de que Argentina pague en yuanes incluso al Fondo Monetario Internacional, porque ahora teme que Milei utilice esos yuanes para otra cuestión y siga pagando en dólares al FMI, algo que resta valor al gesto que tuvo China con Brasil y Brasil después hacia Argentina, pero le resta valor y sobre todo importancia a lo que ellos llaman la guerra contra la desdolarización, que, insisto, está lejos de ser una... Si viéramos las transacciones internacionales, más del 80% de las transacciones son en dólares. Y casi el otro 20%, bueno, un 16%, está en euros. Quiero decir que dentro de lo que se hace en yuanes están en torno del 3% y el resto en otras divisas, para que nos hagamos un poco a la idea de cuál es la realidad de esa guerra contra la desdolarización. Pero aún así es verdad que era una guerra que había iniciado desde el entorno de los BRICS y que Argentina pagase en yuanes chinos al FMI, hombre, era un gesto. Y ahora pareciera que eso puede no producirse. Está China intentando presionar. Bueno, el que Milei haya ganado las elecciones, aparentemente, pues hay que interpretarlo como un paso atrás dentro de ese movimiento de expansión de los BRICS
y de esos movimientos de desdolarización. Pero siempre he tenido en cuenta que el fenómeno inmobiliario es todavía una incógnita muy grande, ¿no? Por dos motivos. Primero, por su propia personalidad, por sus propias declaraciones muy emotivas, muy radicales y no siempre coherentes en el radicalismo. Y por otro lado, por la falta de apoyo parlamentario que tiene, que le va a obligar constantemente a pactar con unos y con otros, ¿no? Aparentemente, como consecuencia de esos primeros pactos, esto le ha llevado a un alineamiento muy claro, vamos a ver, con Estados Unidos o con las políticas de Wall Street, como ha dicho Emiliano, pero esto también puede cambiar en el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos todavía ante una enorme incógnita que, en principio, por las medidas que se están tomando, sí tenemos que interpretar dentro de esa pelea entre los dos bloques económicos como un paso atrás de esa expansión de los BRICS, clarísimamente. Bueno, pues ahí quede toda esta reflexión. Les traslado ahora sí, ya más allá de Argentina, a ese mar meridional. Decía yo, bueno, y decía China, bueno, son cañones de agua. A ver, que se te acerque un buque militar y te dispare de la forma que sea sobre unidades militares de tu propio país, para tomarse la broma no es. Quiero decir, es verdad, no están volando por los aires tu flota, pero ya no queda nada. O sea, la siguiente es eso. Han llamado a consultas desde Filipinas al embajador de China e, insisto, Estados Unidos está particularmente preocupada. Son aguas en disputa, pero China está dando pasos de gigante, tanto en lo que compete a la relación con Taiwán, que lo hace como por lo bajito, como especialmente en esa disputa en las aguas territoriales del mar meridional, donde cada vez tiene más claro que su presencia es absolutamente imprescindible si quiere no solo reclamarla, sino terminar quedándose esas aguas. No sé cómo estáis viendo este tipo de movimientos y qué pensáis de una afrenta de estas características. Emiliano, Adrián. Bueno, pues como estamos asistiendo en los últimos 2 años a un incumplimiento masivo por parte de una gran parte de los estados del derecho internacional, pues este es otro incumplimiento, donde el derecho del mar permite y garantiza que en la zona económica exclusiva, que es donde se ha producido, digamos, el incidente con cañones de agua por parte de fragatas chinas contra buques también de la Armada filipina, pues eso es una agresión y un incumplimiento de la Convención sobre el Derecho al Mar que evidentemente China ya perdió el laudo arbitral con Filipinas, donde fue condenada pero que no aceptó el laudo arbitral, y esto ya es la vía de los hechos. Es decir, me da igual que haya convenios, me da igual que haya obligaciones internacionales, me da igual que haya responsabilidad internacional. Estas aguas declaro que son mías, y como estamos viendo en Ucrania, como estamos viendo en Gaza, pues la comunidad internacional está en claro retroceso y la civilización y las normas que nos hemos dotado todos también. Entonces, los grandes, o no tan grandes pero poderosos, pues pueden incumplir el derecho internacional y no pasa nada. Y esto es lo que está haciendo China con sus aguas jurisdiccionales. Estados Unidos y Filipinas podrán invocar la renegociación que hizo del acuerdo de cooperación militar que firmó el nuevo presidente Marcos, el hijo del dictador Marcos en Filipinas, en un intento de presionar a China. Pero China ya ha dejado patente con sus maniobras, con la construcción de islas artificiales en el mar de China, que esas aguas las considera suyas. Y va a ser muy difícil que ni amenazas ni ruedas de prensa de Blinken vayan a hacer que renuncie al ejercicio de facto de jurisdicción sobre esas aguas que considera que son suyas, independientemente, porque no solamente Filipinas, es Filipinas, Brunei, Vietnam, Taiwán, donde también ha desplazado un portaaviones. Entonces, bueno, pues es la vía de los hechos. Como digo, estamos presenciando a una debacle del sistema normativo que nos hemos dotado y deberíamos preocuparnos, porque sin un orden y ley, estamos abocados al uso de la fuerza, y como está haciendo Rusia, como está haciendo Israel y como está haciendo China. Bueno, es que eso te iba a decir, si solo fuera un frente, pero es que está empezando a pasar en todas partes. Ahora después cambiaremos de frente y de manera, pero efectivamente un portaaviones en Taiwán y ojo a ese ataque, insisto, que te disparen con cañones de agua como usted quiera. Pero a mí se me acerca un buque chino y me dispara agua y me voy directo a denunciarlo en mi gobierno. Es poco, quiero decir, porque la siguiente ya sé lo que va a venir. Quiero decir, es que ya no hay ningún intermediario, ya está, se acabó. Adrián, este tipo de movimientos, no sé si decirle que superan el terreno de la mera intimidación. Bueno, vamos a ver, igual habría que conocer un poco más del contexto, si hay algún detalle más que nos pueda explicar lo que ha sucedido, ¿no? Pero de todas formas, los movimientos de China en estas aguas, que Emiliano ha explicado en buena parte, han respondido durante los últimos años a una estrategia defensiva.
previendo un futuro conflicto con Estados Unidos y previendo un posible cerco por parte de Estados Unidos en caso de conflicto. China se planteaba como una cuestión de vida o muerte, pues el construir estas islas siempre con objetivos militares, etcétera, ¿no? Bueno, ha sido entonces dentro de esa estrategia donde se han colocado esas piezas, ¿no? Pero ahora estamos en un contexto a nivel mundial distinto, ¿no? Y esto puede responder a una estrategia de mantenimiento de la tensión, ¿no? Yo creo que es muy difícil que ahora aparezca un conflicto internacional de carácter bélico, aunque sea incipiente en el mundo, que no tenga nada que ver con ese conflicto entre los países emergentes y Occidente. Y dentro de ese conflicto, pues no es de descartar que con el fin de tener dispersas, obligar a la otra parte a tener las fuerzas dispersas, pues interese mantener conflictos incipientes o conflictos abiertos, por lo menos mantener la tensión, de tal forma que la otra parte no pueda concentrar fuerzas en un único espacio. Y en eso están. Quiero decir, más dividido no puede tener esa otra parte el foco. Y si me permitís, saltando a ese otro tema, tiene Zelensky una visita por la que si hace un año entre comillas, me perdonáis la expresión, le apetecía pasar, es decir, ir al Congreso estadounidense, explicar su situación. Yo creo que mañana se le va a hacer un trago durísimo. Creo que no tiene muchas ganas de intentar explicarle, en particular a los republicanos, por qué necesita un dinero que ya saben por qué lo necesita y que le están negando igualmente. Quiero decir, va allí a pedir un dinero que saben perfectamente los republicanos para qué es y de dónde, más allá de que lo quieran dar o no. El trago es importante, pero mientras a Zelensky se le abre allí, hoy, dentro de esas muestras de cierto hastío que está teniendo Ucrania para con los socios, Dmytro Kuleba, creo que podemos escuchar de hecho al propio ministro de Exteriores, decía esto sobre la relación con Europa. Atentos. And all key Venice Commission recommendations were implemented into Ukrainian legislation. So we can jump, we can dance if that is requested in addition. But I think to what has been done, but I think that the game should be played fairly. If we are told to do something and we do that, that must be registered as a result and taken and serve as the basis for... Podemos saltar, podemos bailar, decía Kuleba, pero si nos dicen que hagamos algo y lo hacemos, deberían de jugar limpiamente y admitirnos de una vez, ¿no? Darnos muestras de que eso está produciéndose. Hay un cierto hastío, decía yo, que me parece la palabra para definir un poco al ejecutivo de Zelensky a estas horas. Esto era Kuleba entrando a la cumbre de ministros de Exteriores en el día de hoy, o sea, hace apenas unas horas. Yo no sé cómo estáis viendo vosotros este hartazgo, cómo veis la visita de Zelensky en Estados Unidos, qué creéis que está pasando, porque esto hay que sumarle que Hungría acaba de volver a decir que le parece absolutamente fuera de lugar ni siquiera pasar a discutir la pertenencia de Ucrania en la Unión Europea. O sea, es que el problema que tienen desde el gabinete de Zelensky es absolutamente evidente. No sé, ¿cómo veis vosotros la situación de ambos, ¿no? Uno en Europa, otro en Estados Unidos, pero creo que de repente con una percepción de la realidad, bueno, pues algo gastada. Ya Zelensky mostró su enfado, puesto que tenía una videoconferencia para ir a hablar a los congresistas y a los senadores y decidió suspenderla, es decir, que como mostrando un poco pataleta. Y quizás lo más difícil de explicar a Zelensky es el compromiso, digamos, de mantenimiento del apoyo no se está ajustando a las dinámicas electorales que ya están en Estados Unidos. Entonces, los republicanos lo tienen bloqueado, hay 61.000 millones que depende la aprobación para entregarlos a Ucrania, con un elemento adicional que lo ha señalado también algunas autoridades norteamericanas, que esos 61 millones no es que se los dan en casa, es que es industria armamentística norteamericana que produce misiles, que genera puestos de trabajo en Estados Unidos y que, por lo tanto, revierte en el crecimiento económico y en la creación de empleo en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que los republicanos están condicionando esto pues a que se generen más fondos para la frontera sur con México, que es la obsesión republicana, para tratar de contener el flujo
migratorio que se está produciendo en el sur de la frontera. Quizás habría que decirle al gobierno Biden que si no se consigue desbloquear esto, pues lo mismo que ha hecho con los 14.000 proyectiles a Israel, que ha utilizado la ley de exportación de armas para eludir la autorización del Congreso, pues a lo mejor también puede tratar de hacer esto, aunque esto ya sería una declaración de guerra al Partido Republicano y, por lo tanto, aprobar determinadas normas de manera bipartisan, pues sería ya harto difícil, pero, digamos, es la única manera. Y luego, en cuanto a la Unión Europea, pues evidentemente tenemos un serio problema. O sea, tener dentro de la Unión Europea a un gobierno dirigido por un señor que es el único que se encuentra personalmente con Putin, a pesar de la posición clara de la Unión Europea respecto a la agresión rusa, que decide bloquear todo en relación al apoyo de Ucrania económicamente, pero también ahora en relación a la adhesión, teniendo en cuenta lo que dice Kuleva, que ellos en primavera del 2024 la Comisión Europea hizo un informe favorable para que se votase en la reunión de jefes de Estados el camino de la adhesión de Ucrania, y ya Víctor Orbán, atendiendo a las directrices de su amigo Putin, pues ha decidido que va a bloquearlo, y como sabemos todos, se requiere la unanimidad para la aprobación. Y además no solamente está actuando en el contexto europeo, es que también hay algunos think tanks vinculados a ciertos organismos húngaros que están actuando en Estados Unidos, generando seminarios dentro de Heritage Foundation para tratar un poco también de evitar la ayuda norteamericana. Es decir, que tenemos dentro de la Unión Europea tenemos a un gobierno que es un topo de Rusia y que lo que va a hacer es bloquear cualquier tipo de salida, independientemente del resto de estados, porque a no ser que les convenzamos que como le debemos 37.000 millones de ayudas europeas, pues estará ahí la partida. Pero dudo mucho que Orbán, tal y como está ahí, los movimientos que está haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, lleve a desbloquear la decisión que se tiene que tomar por unanimidad de cómo va a ser el proceso, porque ahora tienen que votar, pero no implica la adhesión automática ni de Ucrania ni de Moldavia. Y todavía nos quedan los Balcanes también, que también tienen que entrar. Entonces, en fin, otra muestra más de que la Unión Europea, de momento, y con esta situación del gobierno húngaro, no está llevando a cabo todos sus valores y todos sus principios de solidaridad, en este caso, con Ucrania. ¿Qué se puede hacer otra cosa, Adrián? Quiero decir, es que aquí nos rasgamos las vestiduras de repente y yo entiendo el hastío, fíjense, entiendo el hastío de Kuleva. O sea, ustedes me dicen A y luego me hacen B. Bien, ¿alguien pensaba que iban a hacer A? Quiero decir, tienen un montón de pruebas históricas y países que llevaban esperando 15, 20 años para entrar en la Unión Europea y que están entrando vía chantaje, si me permiten. O sea, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Turquía, que ha cumplido una serie de medidas durante muchísimos años, está terminando por entrar a base de, ¿qué quieres? ¿Que Suecia entre en la OTAN? Y de hecho está haciendo el Erdogan exactamente la misma, que es, sí, ya entrará en la OTAN, ya entrará en la OTAN, ya entrará, por la que me habéis hecho a mí con Europa. Quiero decir, en la unión de facto, no con el continente en sí. Entonces, que Ucrania pensara que no le iban a pedir ninguna medida o que iba a entrar incluso estando en guerra, se me hace harto complicado. ¿De verdad creían eso, Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que independientemente de movimientos concretos que pueden acelerar o retrasar el proceso, pero todo esto se está pareciendo cada vez más a un nuevo Vietnam o un nuevo Afganistán, ¿no? Es decir, hay una primera fase en la que, como hay un interés estratégico de Estados Unidos y de la Unión Europea de enfrentarse o de derrotar a Rusia como sea, dice, pero claro, no, un interés estratégico en hacerlo, no ellos, sino en hacerlo a través de Ucrania, destruyendo o desgastando Ucrania y con vidas ucranianas, etcétera. Mientras ese proceso dura, se promete lo que haya que prometer. Y se promete lo que haya que prometer hasta que las cosas empiezan a ir mal. Y entonces ya de lo que te he prometido, pues ya no me acuerdo, ¿no? Era algo previsible, efectivamente, tanto desde el punto de vista de las ayudas. Hay que tener en cuenta, estos días, no sé si fue ayer mismo, salió en los medios alemanes respondiendo a unas declaraciones del ministro de Defensa Pistorius de que van a enviar 4.000 hombres a Lituania. Los medios alemanes le decían, pero ¿qué estás diciendo? ¿Y qué armas van a llevar esos hombres si el ejército alemán ya no tiene reserva más que para 48 horas en caso de conflicto, ¿no? Es decir, están ya en una situación límite el conjunto de la OTAN, ¿no? Y viendo sobre todo lo que ha pasado evidentemente en el frente en Ucrania, con
bueno, con el destrozo del ejército ucraniano, además un destrozo que va a más cada día, y un ejército ruso que se va reforzando de día en día. Es un contexto en el que ya seguramente hemos estado hablando estos meses de que si se abría o no se abría la negociación. Yo creo que es tarde seguramente para esto. Seguramente ya se va a abrir en un momento determinado un proceso de rendición. Se ha hablado, ha habido rumores también estos días de que igual se abre en Suiza algún tipo de conversaciones, pero yo creo que ahora ya, teniendo en cuenta que no se trata solo de lo que quiere una parte, sino también de lo que la parte que está ganando quiere, difícilmente un contexto que no se llame de una forma u otra, en que, bueno, ya está, habéis ganado la guerra, nos rendimos y vamos a pactar los detalles, ¿no? Yo creo que es esa la situación en la que estábamos, ¿no? Desde el punto de vista que preguntabas en concreto de la incorporación a la Unión Europea, yo creo que hay que interpretarlo, también lo ha dicho Emiliano, de alguna forma, ¿no? En el sentido de que era, pues eso, un contexto en el que había que prometer lo que fuese, porque lo prioritario era que Ucrania mantuviese el esfuerzo bélico a costa de cualquier cosa. Evidentemente no tenía sentido que un país tan corrupto, tan alejado de los estándares europeos como Ucrania, adelantase de pronto a todos los que estaban esperando en la cola durante muchos años. Y además, en un contexto en el que no se sabe si Ucrania va a existir dentro de 2 años y si existe, qué es lo que va a ser Ucrania. Si hablamos de una posible incorporación, no sabemos con qué territorios, con qué deudas y con qué capacidad económica. Vaya por delante, además... José. Sí, dime, Emiliano, perdona. Sí, quería comentar una cosa, porque claro, si nos retrocedemos un poco en el tiempo, cuando cayó el muro de Berlín y todas las satélites de la Unión Soviética por aquel entonces, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, antes de que se dividieran, a todos ellos les hicimos exactamente un proceso hiperrápido de adhesión con ayudas de millones de euros para tratar de facilitar su proceso de transición, y tampoco nos pusimos muy exquisitos con la corrupción que había en estos países de la Europa del Este, con la falta de independencia judicial, con la falta de instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo entiendo el enfado de Kuleva en el sentido de decir, oiga, si miramos hacia atrás, ustedes a estos de Europa del Este les dieron una serie de facilidades que a mí, que además reúno una circunstancia especial, que he sido agredido y que tengo parte del territorio bajo control ruso, no me podéis estar cambiando el paso automáticamente. Es decir, las reformas no se hacen de la noche a la mañana y yo estoy cumpliendo con lo que se me ha pedido. Y luego yo espero y deseo que no lleguemos a una especie de rendición, porque eso le daría la razón a Putin, que Putin siempre lleva la premisa siguiente, que es los occidentales ofrecen la ayuda, como mencionaba Adrián, y luego se cansan por temas políticos internos, por temas económicos, y abandonan a los que han sido socios guardados. Bueno, eso lo decía... Creo que era Stoltenberg el otro día el que lo decía, ¿no? Ahora no podemos parar. Ahora tendrá que ir el que tenga que ir. De hecho, Joe Biden llegó a decir, y aquí os traslado, o sea, cerrando este capítulo de Europa y de Kuleva, me voy al capítulo Zelensky-Estados Unidos. Aunque es verdad, lo que dice Emiliano es verdad. Hay Moldavia, etcétera, etcétera. Aquí están. Ahora bien, no es lo mismo Moldavia que Ucrania, también. Pero bueno, el caso es que esto se hizo muy deprisa también en el 91 y veníamos de que unas veces Ucrania fuera rusa, otras veces fuera polaca, otras veces la mitad era de Austria, depende de qué guerra mundial te tocara y de cómo fuera el panorama, porque desde 1917 hasta ahora Ucrania ha sido muchas cosas. Lo digo porque casi te puedes agarrar a lo que quieras. Saliendo de allí, yendo a lo que os decía, ¿no? Estados Unidos, Zelensky, y va a la segunda parte. Dice Emiliano, claro, le va a dar tiene la razón Putin. Si de repente, mucha ayuda, pero se acabó la película, fuera del grifo. Y llegó a decir Biden que no sé si era una amenaza a los republicanos para que dieran más dinero o era real, porque yo ya con Biden tampoco sé. Igual no lo sabe él tampoco, pero no lo sé yo. Llegó a decir que mandarían tropas, que si hacía falta, primero que por supuesto no se iba a tolerar la invasión de ningún país de la OTAN, pero que incluso se planteaba enviar tropas y ver si había un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y tropas rusas en Ucrania o Polonia. O sea, se vino bastante más arriba de lo que suele ser habitual, que no es poco, el propio Joe Biden. Claro, que Zelensky esté allí es un poco ahora esa muestra de dad dinero que soy capaz de coger ese camino, o no veis a Estados Unidos en esa línea, sería excesivo. Hombre, yo creo que estamos ahora en una situación muy difícil desde el punto de vista de Occidente, desde el punto de vista de Europa Occidental y desde el punto de vista de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un poco distinto porque, de hecho, ya estaba dividido desde el principio. Es decir, el estallido de Ucrania quizás se hubiese producido
4 años antes si no llega a estar Trump en el gobierno. Si llega a ganar Hillary Clinton, ese estallido con Rusia seguramente se hubiera producido de forma inmediata entonces, ¿no? Es decir, esa división entre un sector, ahora republicano, antes era más trumpista, si se quiere, contrario, que en base al America First está dispuesto a aceptar ese mundo multipolar, es dejar de ser los policías del mundo y abandonar esa estrategia de acoso de China y de Rusia, y unos demócratas que estaban obsesionados por, muy alineados con Wall Street, obsesionados por mantener esa hegemonía mundial a toda costa. Esa división ha existido desde el principio. Y entonces es lógico que a medida que el conflicto avanza, se dan cada vez más ayudas y los resultados en el campo de batalla son desastrosos, pues que los que están desde el principio más o menos recelosos, más o menos en contra del proceso, pues se vayan poco a poco envalentonando y tengan cada vez más fuerza a la hora de decir que no. Distinto es la situación de la Unión Europea, donde aparentemente había una clara mayoría desde el principio a favor del conflicto y, bueno, y sigue habiéndola. Y sigue habiéndola, porque en Europa lo que está pasando es más una cuestión de hechos, de debilitamiento interno de unos países y otros, y no en principio de un cambio de posiciones políticas. Pero claro, Europa en la práctica se está dejando llevar por lo que va definiendo Estados Unidos. Si se abre un proceso de negociación o de rendición, pues Europa se dejará llevar también, sin más, por el resultado. Pero decía que Occidente está en un momento muy difícil porque después y estoy hablando ahora de este bando demócratas Wall Street, ¿no? Después de 25 años de una estrategia de acoso de China y de Rusia, sin más, no puede renunciar a las bases de esa estrategia simplemente por la pérdida de esta guerra en Ucrania, y tiene que buscar alternativas. Pues claro, lo contrario supondría decir, bueno, pues a cuenta de esto pierdo la hegemonía mundial, acepto un mundo multipolar y le doy la razón a Donald Trump y me dedico a Estados Unidos y quizás con alguna influencia en Europa occidental, ¿no? Pero claro, eso es un golpe tan fuerte para cualquier, vamos a decir, imperio, que esto no es una cosa que se acepte fácilmente. Mi intuición es que intentarán... Dirán algunos que esto es un veto. Se le ha cortado justo la conexión, Celaya. Decía, mi impresión es que... Sí. Es que se ha cortado justo, ha dicho, mi impresión es que teniendo todo este contexto, van a intentar ese sector, que es el que en este momento está en el poder en Estados Unidos, van a intentar lo que sea para devolver el golpe, sea en Europa o sea en otro sitio, pero no renunciar sin más absolutamente a todo eso por lo que han peleado, a esa hegemonía, por lo que han peleado durante 20 años. José. Sí, Emiliano. En relación al tema de la intervención, estando en elecciones, como estamos ya en noviembre, o sea, ya no nos queda nada, es prácticamente imposible que envíen a un solo soldado. Eso, número uno. Número dos, teniendo en cuenta el ridículo que se hizo en Afganistán con la salida y la toma por los talibanes del control de Afganistán y cómo se produjo, segunda razón para no volver a incurrir en un fallo de esos. Y el tercero, un poco ahondando en lo que está señalando Adrián, es ¿qué puede opinar el sur global en este intento de atraerlos hacia una esfera o hacia otra esfera de poder si Estados Unidos y la Unión Europea abandonan, tanto económica como militarmente, a Ucrania? O el ridículo que estamos haciendo con Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Reino Unido se abstiene y Estados Unidos bloquea la decisión de, vamos, la instancia que le hizo Antonio Guterres vía artículo 99 para que tomara una decisión sobre el tema de Israel y Palestina. Es decir, es que ya no es hegemonía, es que realmente el sur global lo que está diciendo, bueno, aquí quién está realmente siendo coherente con lo que dice, China y Rusia. Los europeos nos dicen que sí y nos van a ayudar, pero no. Los Estados Unidos nos dicen que sí y luego tampoco. Es decir, que realmente o nos mostramos un poco férreos en las posiciones que tenemos de ayudar a estos países que están envueltos en conflictos, que además eso también tiene un efecto positivo, porque hablamos de entregar dinero, pero es que tiene repercusiones en la industria militar, en la generación de empleo, como he dicho anteriormente, y eso va a la economía estadounidense y a la economía europea. Entonces, o nos mostramos serios o ya vamos a perder la poca credibilidad que nos queda a Europa, que lo único que hacemos es seguir las instrucciones o las órdenes de Estados Unidos.
Por cierto, y al hilo de todo esto que estabais comentando, bueno, está produciéndose un enfrentamiento evidente también entre Rusia y Europa y en general, claro, vosotros, creo que era Adrián, ¿no? El que ha puesto sobre la mesa que esto era un problema con China, de hegemonía global, y que ahora salte tú de aquí, ¿no? Que de repente tienes otro jaleo y no habías esperado que Ucrania ni durase tanto ni pasase de esta manera, ¿no? Yo lo que no sé es qué estaban pensando cuando pensaron en el agotamiento de Rusia. Quiero decir, en tanto que el conflicto se podía congelar parecía evidente, entonces o lo vas a alimentar o meterte era un juego un poco extraño. Si lo alimentas, yo no digo que no, ¿eh? O sea, ahí no entro. Yo creo que la capacidad que tiene Estados Unidos, si quiere mantener ese conflicto, tiempo y dinero tiene. Lo que no sé si tiene capacidad para seguirlo haciendo mientras le abren otros 4 frentes, como estáis comentando. Pero, decía, al hilo de esto, el que se ha pronunciado también es Olaf Scholz, que es otro que también tiene el patio del gallinero revuelto, como para seguir hablando de lo que tienen en funciones externas. Le vamos a escuchar, lo hacía junto a Mark Rutte, el presidente saliente ya de Países Bajos, diciendo que el apoyo a Ucrania es algo incuestionable y que está fuera de todo lugar ese apoyo y esa ayuda que se debe seguir dando. Es ist wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Situation gemeinsam in Europa und auch weit darüber hinaus der Ukraine signalisieren, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen kann. Das ist jetzt ein Krieg, der anders als es vielleicht am Anfang vorherzusagen war, sich doch über lange Zeit hinziehen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, eine lange Perspektive zu formulieren, dass wir bereit sind, solange wie es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen, und zwar auch in dem erforderlichen Umfang. Da geht's. Dice Scholz que hay que apoyar el tiempo que sea necesario, que claro, cuando uno ahora mismo ya es una guerra abierta, dice, y que al principio uno le pilla un poco con el pie cambiado, pero que debe empezar a establecer necesidades a largo plazo, claramente, y habla en esa línea de lo que comentábamos, ¿no? De cómo congelar ese conflicto, de la necesidad que hay de que si vas a estar, estés, y sigas enviando, decía, municiones, hay que tratar ciertas cuestiones. Una Alemania que, por cierto, se ha gastado más de 2 veces el presupuesto, además del presupuesto. Entre la energía que le ha puesto, o sea, la pasta que ha puesto para cambiar la energía, el rediseño de la descarbonización, que primero fue carbonizar porque al salirse de la energía rusa tuvieron un problema importante, y ahora es lo que se paga a Estados Unidos por los envíos. Claro, evidentemente no sale tan barato como tener un gasoducto directo a Rusia, y entonces esto le está costando un dinero. Los subsidios energéticos, la apuesta verde, todo el problema que está teniendo con la reasignación de fondos COVID, que no ha podido reasignar. En fin, insisto, entre todo esto, si se iba a gastar 1, lleva gastado 3. El 1 del presupuesto más 2. Y claro, ahora cierra las cuentas. Olaf Scholz, que hay que congelar el conflicto. No sé si queréis añadir algo más o saltamos, que la verdad es que problemas y conflictos tenemos de sobra esta semana. José, no, solamente que, Adrián. Bueno, solamente que probablemente Olaf Scholz es perfectamente consciente también de todo esto que has comentado, de la situación dramática de su propio ejército, que está ya sin reservas, como le han comentado los propios medios alemanes esta semana, ¿no? Pero claro, ante un contexto de previsible negociación, independientemente de lo que piensan, es que no pueden decirlo. No pueden, sería enviarle atado de pies y manos a Ucrania a la mesa de negociación. Hasta el momento en que se negocia, verbalmente por lo menos, que verbalmente no cuesta mucho, tienen que transmitir apoyo de alguna forma. Yo creo que eso es comprensible. Sí, como decía Adrián, es decir, es que además ahí también hay una variable interna, que es alternativa alemana, la extrema derecha alemana cada vez tiene más auge. Es decir, que siguiendo el modelo con el ministro Rutte, que es saliente, y lo que se ha pasado en Holanda, pues hay un miedo también interno a que la alternativa alemana se convierta en el segundo, o incluso que pueda formar gobierno. Por lo tanto, hay una estrategia interna y una estrategia externa. Y luego hay que ser muy conscientes que Alemania era una de las economías más conectadas, tanto empresarialmente como energéticamente, con Rusia. Por lo tanto, ha hecho un esfuerzo increíble de desconectarse de Rusia, y ahora le decimos que no, que vamos a hacer una firma de paz o una rendición para que Rusia se convierta en lo que siempre ha querido Putin, que es el hegemón europeo, contando con la debilidad habitual de Europa y la inconsistencia de los apoyos estadounidenses. En fin, en eso están. Por cerrar con todo este asunto, por cierto, Rusia ha llamado a consultas al embajador de Dinamarca, porque ya saben que cuestionó el embajador de Dinamarca tanto las cifras que daba Vladimir Putin presupuestarias, como las cifras y perspectivas de crecimiento económicas, como el hecho
de que decían las acciones no estuviera impactando. De hecho, al punto estuvo como desvelando una serie de datos, el embajador danés, y vinculándolos directamente, bueno, a una serie de atrocidades que él mismo comentaba. O sea, lo llamaba así, lo vinculaba así. Ante esto, han llamado desde Moscú a consultas al embajador de Dinamarca diciendo que está excediendo absolutamente sus funciones, que viola la Convención de Viena y que se está inmiscuyendo en los asuntos que pertenecen a la propia Rusia, intentando alterar o afectar a las elecciones en el futuro, no hablando de lo que en realidad está ocurriendo. En fin, bueno, noticias que les damos, y si me permiten, salto. Otro de los grandes conflictos, sin ninguna duda, es en Gaza, donde, bueno, poco queda de Gaza que no haya visitado la tropa israelí ya, pero acaba de decir Benjamín Netanyahu, o Benjamin, si prefieren ustedes llamarle por su nombre, Benjamín Netanyahu, que es necesario abordar, dice, el régimen iraní, que no se han olvidado de esto, que si estamos permitiendo que Irán se arme con armas nucleares va a ser un problema a largo plazo para Israel, y como nuestro compromiso con esto es nacional, no podemos ceder, ni vamos a ceder. Debemos abordar el problema que supone para nosotros la existencia misma del régimen iraní. Esto, en vez de ir para abajo, si me permitís, sigue yendo nuevamente, quiera lo que quiera Estados Unidos, este conflicto está empezando a enconarse y a volverse algo más que un conflicto regional de la Franja de Gaza. Yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros, Adrián, Emiliano. Bueno, yo creo que efectivamente el problema con el gobierno de Israel es que no es un gobierno cualquiera, sino que tiene tanto peso, de hecho, en Estados Unidos, que desde el gobierno de Estados Unidos no es fácil de manejar. No es fácil de manejar porque en cualquier movimiento puede tener reproches internos o quejas internas o presiones internas, ¿no? Hombre, con respecto a ese problema de Irán, yo creo que hay que entenderlo. Es decir, Israel efectivamente está, independientemente de las fuerzas nucleares, está ante una amenaza existencial casi desde el principio. Es decir, rodeado por cientos de millones de musulmanes que le consideran un enemigo y un invasor, ¿no? Claro, ese peligro se ha compensado por el apoyo estratégico de un Estados Unidos que tenía la hegemonía mundial, pero es una hegemonía mundial que está en cuestión y que todo hace prever que va a desaparecer, con lo cual ya está ante una situación de amenaza estratégica existencial Israel muy clara, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el tema de las fuerzas nucleares? Hombre, claro, esto evidentemente que tengan esa precaución hay que entenderla, pero también hay que entender lógicamente la de Irán, ¿no? Si ahora mismo nos ponemos en el contexto de Irán, y esto, bueno, puede ser un tema que haya estado en juego estas semanas, ¿qué debería hacer Irán ante una posible extensión del conflicto? Pues si efectivamente, como se estaba diciendo, Irán ya tenía toda la capacidad tecnológica para desarrollar las armas nucleares, pero no tenía armas nucleares, pues a todo correr y debería intentar tener armas nucleares ante la previsión de que este conflicto en el que ahora estamos pues genere una reacción por parte de Israel de utilización de ese arsenal nuclear que teóricamente no tiene, pero que todo el mundo sabe que tiene. Entonces, lógicamente, que un enemigo como Irán tenga fuerza nuclear es una amenaza para Israel, pero que un enemigo como Israel tenga fuerzas nucleares, tenga equipamiento nuclear, es una amenaza evidentemente para Irán o para cualquier enemigo cercano. Le iba a decir al respecto de esto, y le traslado la pregunta a Emiliano, pero claro, dice teóricamente no tiene, teóricamente, y tanto. Hay una cosa que solíamos decir mucho aquí en este programa, que hace tiempo que no digo, pero si tiene plumas de pato, alas de pato, pico de pato y camina como un pato y además hace cuac, lo más probable es que sea un pato. Quiero decir, si tienes la tecnología, tienes los científicos, tienes las instalaciones, te has salido de todos los tratados nucleares y no le rindes cuentas a nadie, probablemente, pues ya que cada uno vea el pato donde lo quiera ver. Emiliano, al respecto de estos movimientos, pero sobre todo me interesa también esa parte que comentaba al principio Adrián y que, bueno, mi pregunta iba muy por ahí, ¿no? Se dice, es que jamás tienen su carta fundacional y en la presentación cuando uno se mete, cuando fundan el partido político, en toda esa carta fundacional tienen la desaparición y la lucha contra el Estado de Israel hasta su desaparición. Hablar de que hay que abordar el tema del régimen iraní y de que es un asunto nacional hasta el punto de que si tienen armas nucleares hay que frenar esa situación, entiendo la parte de autodefensa, pues todo el mundo la entiende en esa explicación, pero también es ir más allá, es comprometerse como país contra un régimen, no habla de un gobierno, no habla de un problema nuclear, habla de que hay que abordar el tema, dice textualmente Netanyahu, del régimen iraní.
Sí, bueno, es decir, no me sorprende porque Netanyahu, en sus diferentes situaciones de primer ministro, siempre ha tenido en la diana y en el punto de mira el régimen iraní. Recordemos que los servicios secretos israelíes han hecho ya más de 4 operaciones en diferentes territorios de Irán, sobre todo para acabar con el enriquecimiento de uranio, matar al director del programa nuclear iraní, etcétera, etcétera, y al general de la Guardia Revolucionaria y al que dirigía al Quds y los terrorismos. Y luego, como hemos demostrado, después de lo que hemos visto a lo largo desde el 7 de octubre, que el derecho internacional no vale para nada, pues entonces lo que está pensando Netanyahu es que está en el momento idóneo no solamente para tratar de arrasar a Hamas, sino hacer una operación ya específicamente contra Irán, porque en el fondo Irán, ¿a quién sostiene Irán? A Hezbollah en Siria, perdón, en Líbano. ¿A quién sostiene Irán? A los hutis en Yemen, que son los que están mandando cohetes y pidiendo el tráfico marítimo internacional por el estrecho de Omán. ¿A quién hace inestabilidad en Irak? Irán. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, pues habida cuenta que el derecho internacional a mí no me afecta, no hay ninguna sanción económica contra mí, no hay una ruptura de relaciones diplomáticas, pues ahora estoy en el momento preciso para ir un paso más, que es tratar de desarbolar a un enemigo tradicional que es Irán y que como Hamas también uno de sus objetivos es destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, pues no me extrañaría en absoluto que no solamente la operación militar acabase en Gaza, sino que hiciese, a lo mejor no de forma tan directa, pero sí con operaciones encubiertas en Irán para tratar de desestabilizar Irán, y especialmente en alguna provincia que es un poco separatista de Irán y que está pegada a Afganistán. Entonces, bueno, no me extrañan. Y como ya digo, ya el derecho internacional no sirve para nada, pues adelante, vamos al que más pueda. Esto puede ser parte de ese proceso que comentamos en algún programa anterior, de que, bueno, ahora lo que tenemos directamente es un conflicto local o multilocal, si se quiere, es decir, en Gaza, en Cisjordania y en Líbano, ¿no? Y en la frontera con Líbano o con los hutis en Yemen, ¿no? Pero cualquiera de las dos partes, dependiendo cómo evolucione en el terreno ese conflicto multilocal, cualquiera de las dos partes que se vea desbordada, que se sienta desbordada o amenazada en ese conflicto multilocal, puede tener o va a tener la tentación de transformarlo en un conflicto regional. Entonces, bueno, esas declaraciones, pues igual también hay que interpretarlas en ese contexto, de que las cosas no le estén yendo quizás a Israel como ellos pensaban en Gaza, que les esté resultando más difícil o más costoso de lo que ellos pensaban. Pero bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a amenazas o movimientos de ese tipo por cualquiera de las dos partes. Las cuestiones respecto al coste es que ya le están pidiendo la pasta a Estados Unidos, porque gran parte del ejército de Israel son reservistas, que es verdad, reservistas particularmente preparados, igual que ocurre en algunos otros países. La militarización de la propia ciudadanía es fuerte, es elevada, pero no dejan de ser reservistas en el sentido de que trabajan de otra cosa. Entonces, económicamente, cuando tú coges a una serie de personas, en este caso más de 300.000 soldados, que estaban dedicados a otra cosa y los metes allí, tienes un follón en cuanto a que se te paran otros bloques económicos que tenías tú funcionando. Así que ya le están pidiendo dinero a Estados Unidos, que de momento vamos a ver si eso funciona o no funciona. ¿Me vais a permitir...? Pero, José, sí, dime, Emiliano. No, iba a decir que eso ya, o sea, más o menos está calculado unos 650 millones de dólares al día el conflicto, y no creo que sea un tema puramente económico. Y luego, sobre la mano de obra, que efectivamente puede ser un problema para ciertos sectores económicos en Israel, como sabes, Israel ha decidido otorgar visas de trabajo a Tutiplane a ciudadanos de Bangladesh para que vengan a trabajar y cubrir los puestos de trabajo que no pueden realizar los reservistas. Entonces, es decir, va realizando todos los pasos necesarios para tratar de que económicamente no se vea afectado, aunque obviamente un conflicto bélico siempre desestabiliza económicamente un país. Pero me tengo que ir a publicidad. Se está moviendo. Me tengo que ir, eso es bastante interesante además. Me tengo que ir a publicidad 2 minutos y regresar para que me deis una perla sobre ese equipo, porque hoy sí que sí me he ido larguísimo y me va a comer el mundo. Emiliano y Adrián, un segundo que ahora volvemos. Hasta ahora. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros.
Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, casi para echar el cierre. Me disculpen porque de verdad que es que íbamos volados y son ya casi las 5 de la tarde aquí, al menos hora española, hora central europea. Emiliano García Coso y Adrián Celaya al otro lado. Una última sobre la que está por venir. Esta misma semana se va a ir Maduro, o se va a reunir Maduro con el presidente de Guyana. Van a intentar hablar de todo este asunto de Esequibo, que ya saben que según un referéndum que hizo en Venezuela, para Venezuela y por Venezuela, dijeron que era de Venezuela, cosa sorprendente en el referéndum, pero se va a acercar allí para hablarlo porque Guyana dijo, pues aquí nos defendemos y llamamos a Estados Unidos, que es quien en realidad está explotando el petróleo en estas aguas. Y eso pasó. ¿Qué creéis que va a pasar en este conflicto y para qué sirve un encuentro de este nivel? Bueno, se supone que la CELAC, que es la Comunidad de Estados del Latinoamérica y del Caribe, están parando esta reunión entre ambos mandatarios, con un protagonismo de Lula que está muy preocupado porque de hecho ha mandado ya tropas brasileiras a la frontera de Guyana y Venezuela, porque tiene frontera con los dos países, y yo creo que nada, va a ser ahí una mera fotografía interna donde Maduro mostrará una posición férrea por su campaña electoral interna en Venezuela. Y luego, jurídicamente hablando, pues hay que reconocer que el arbitraje que hubo, el convenio del 66, pues ahí Venezuela no pudo prácticamente defender sus intereses. Sí, en Ginebra en el 66, pero en el acuerdo arbitral previo no, porque le defendió la posición Estados Unidos. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa, pero hay posibilidades de que se incremente la tensión, sobre todo por el efecto electoral que tendría respecto a la candidatura de Maduro.
y Guyana no tiene la capacidad de responder a cualquier tipo de agresión militar, por mucho apoyo que cuente Estados Unidos, porque la respuesta sería: China tiene que apoyar a Venezuela, porque además en el otro lado está Surinam, que también es un estado dependiente de China, y por lo tanto es otra zona regional interesante para que China y Estados Unidos jueguen a mover sus piezas en el tablero mundial. Adrián. Sí, vamos a ver, podemos plantearnos dos hipótesis, y esto está muy relacionado con lo que ha comentado Emiliano, ¿no? Efectivamente, en principio, podría tratarse de un movimiento con objetivos de imagen, con objetivos electorales internos, pero esto va a estar muy relacionado con hasta dónde llegue. Pero claro, el que sea un objetivo estrictamente electoral, yo creo que no es muy compatible con que esto termine, pues no sé, y digamos en un enfrentamiento armado. Ese enfrentamiento armado, aunque sea limitado, muy difícilmente lo va a abordar Venezuela sin contar con sus aliados hipotéticos, o lógicos, ¿no? Rusia y China en concreto. Y si la segunda hipótesis sería que esto hubiera estado pensado así desde el principio, entonces tendríamos que ubicarlo en el mismo contexto en el que hemos comentado al principio, esto del mar meridional de China, ¿no? Es decir, la posibilidad de que estemos ante la apertura de distintos conflictos destinados de alguna forma a obligar a la otra parte a dispersar fuerzas. Bueno, y en ese sentido, yo no sé si se va a dispersar o no, porque como decía Emiliano, así como hay fuertes frentes donde, fíjense lo que les digo, y casi con esto no sé si me apuntan algo, pero me parece más trascendente para Estados Unidos tratar de defender la independencia de Taiwán, que se considera parte de una sola China, que los intereses de ExxonMobil en Guyana. Pero bueno, no sé si lo ven de otra manera. Bueno, pero ya le estás obligando a Estados Unidos a elegir. Sí, claro. Eso desde luego. Y esto es lo que Estados Unidos como diría Kissinger, el fallecido, no tener que hacer. Como diría el fallecido Kissinger, todo en Estados Unidos está mezclado entre lo público y lo privado, por lo tanto, no sería de extrañar tampoco que hiciese pequeñas operaciones o apoyar pequeñas operaciones. Recordemos que ya cogieron a un comando supuestamente patrocinado por Estados Unidos intentando matar al presidente Maduro. Bueno, sería pues no. Seguridad privada, Emiliano, ¿qué comandos? Seguridad privada. Sí, bueno, seguridad privada, como lo queramos denominar según las reglas de la CIA. Bueno, si son unos ya sabe que son mercenarios, si son otros es seguridad privada. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, y Adrián Zelaya, presidente de CAE Group y profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Se nos ha quedado fuera Miguel Ángel Temprano, que se ha encontrado indispuesto a última hora, pero les agradezco que estén como siempre con nosotros en Todo es Geopolítica. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Con la actualidad geopolítica analizada vamos a mirar también a ese apartado económico. Les recuerdo, por cierto, que tendremos también aquí en directo a Zelensky, no en Negocios Televisión, sino hablando con el general Austin desde la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, que va a ser en torno de las 6:30 de la tarde, hora española. Nos vemos ahí. Hasta ahora.